Dios les bendiga, Dios les guarde, sean todos bienvenidos a otra sección más de Miremos el Texto. Que le habla y le saluda a su hermano en Cristo, Gil Rivera, dando gracias a Dios de la oportunidad que me da de poder estar otra vez compartiendo o estudiando junto con ustedes el texto bíblico. Vamos a continuar hoy lo que es el estudio de la carta a los Filipenses. Sé que algún tiempo no he subido videos, a veces el tiempo me es muy corto, pero cada vez que tengo un espacio, pues hago un video para poder compartir con ustedes y que puedan ser edificados a través del Evangelio. Por otra parte, si es la primera vez que nos ves o que me ves, que estás en este canal, si entiendes que el canal te es de edificación, si entiendes que de alguna manera aporta a tu vida, te pido que te suscribas al canal, que presiones la campana de las notificaciones, que nos regales un like y que compartas este canal con otras personas. Y también me puedes seguir a través de las diferentes plataformas. Estoy en Facebook y estoy en Instagram y estoy en TikTok. Y obviamente aquí en YouTube. Bien, como les dije hace unos escasos segundos, hoy vamos a continuar lo que es el estudio de la carta a los Filipenses. Hoy vamos a estar tocando lo que es el capítulo 3. Ya tocamos el capítulo 1, donde Pablo da ciertos saludos a la iglesia, da también a entender la buena relación que lleva con la iglesia y también lo orgulloso que está de esta iglesia. Luego ya empieza a trastocar ciertos temas pudiéramos decir de alguna manera pastoral, de cuidado en la iglesia, ¿no? De ciertas contiendas y divisiones. Y luego en el capítulo 2 hace lo que podríamos decir una cristología, ¿no? Presenta a Cristo, el Dios encarnado, el Dios que siendo todo Dios se añade a su persona una naturaleza humana. Y ahora en el capítulo 3, Pablo va a comenzar a hablar o a tocar el tema de lo que es dónde debe estar centrado el creyente, es decir, el centro de la justificación y de la vida del creyente es Cristo. La justificación y la salvación es recibida por fe y no solamente Cristo es el centro o el medio de salvación, sino que también es donde nosotros debemos tener siempre nuestra mirada. En palabras cortas, Cristo es el centro del creyente. Él es el blanco al cual nosotros debemos de mirar continuamente. Ahora, algo interesante es que cuando Pablo comienza este capítulo 3, cuando usted mira el verso 1, por ejemplo, permítame leerlo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo en las mismas cosas y para vosotros es seguro. De alguna manera diera a entender que no es la primera vez que Pablo le escribe a los filipenses. Es posible, no sabemos, pero es posible que haya la posibilidad de que él ya haya escrito a los filipenses y a su vez haya trastocado estos temas que ahora va a presentar a continuación, ¿no? De una serie por eso digo de una manera pastoral, diciéndole que se tienen o se deben de cuidar de ciertas personas. Y en este capítulo 2, Pablo presenta al menos 3 grupos de personas a las cuales los filipenses deben de cuidarse. Voy a leer el verso 2. Dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo. Ahora, número 1, Pablo comienza con guardados de los perros. Pablo utiliza de manera metafórica esta palabra kion en el griego, kion, para referirse a este grupo de personas, ¿no? Y este grupo de personas a las que Pablo le llama kion son un grupo de personas cuya vida personal
o su moral es totalmente impura. Todo lo que hacen, toda su vida es totalmente impuro. Y aunque de hecho había un grupo filosófico en los tiempos de Pablo, los cínicos, que les llamaban los perros, es posible que Pablo se esté refiriendo más bien a este grupo judeocristiano que estuviera tratando de pervertir las enseñanzas del Evangelio, puesto que en el verso 18 él dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que este grupo de personas, como ya dije, Pablo de manera metafórica les dice perros, ¿no? Del griego kion, que se refiere a un grupo de personas cuya vida personal o cuya moral es totalmente impura. Número 2, Pablo menciona a los que son los malos obreros, guardaos de los malos obreros. Aquí Pablo utiliza la palabra kakois, para este adjetivo kakois en el griego, para hablar de malos. Este término se utilizaba para describir a un grupo o a una persona que estaba cadente de ciertas cualidades. Y en este contexto se refiere a un grupo de personas cuyos pensamientos, sentimientos y acciones están ausentes de la moral. Todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que accionan es totalmente impuro. Y esto desde luego nos hace recordar al diagnóstico que Dios mismo da en Génesis 6, ¿no? Cuando dice que todo lo que el hombre piensa, hace o se mueve es totalmente hacia lo malo. Bueno, Pablo se refiere a este grupo de malos obreros como kakois. Son personas que están fartas de moral. Todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que actúan está ausente de la moral. Y número 3, Pablo presenta a lo que son los mutiladores del cuerpo. Es posible que Pablo se esté refiriendo a este grupo de judaizantes que estaban visitando muchas de las iglesias que Pablo había levantado, o a las que Pablo les había predicado el evangelio, y estaban tratando de imponer lo que es la circuncisión, ¿no? La circuncisión. Es posible que haya sido un grupo que esté más bien visitando a varias iglesias. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, por ejemplo, en Hechos 16, vamos a Hechos 16, uno puede notar de que la comunidad de judíos en Filipos debía ser relativamente pequeña. Voy a leer el capítulo 16, pero voy a leer desde el 11, luego usted puede leer desde el 6 o puede leer el capítulo completo. De hecho, le recomiendo leer el capítulo completo. Pero vean lo que dice lo que Lucas está relatando en el verso 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se había reunido. Aquí hay varias cosas que pudiéramos hablar, sin embargo, solamente me quiero limitar al verso 13, puesto que los versos 11 y 12 nos dicen que están en Filipos, no nos dice dónde es el lugar donde ellos están establecidos, y que donde ellos se establecen salen de ese lugar, fuera de la ciudad. Ahora, ¿por qué entonces nos dice que un día de reposo salieron fuera de la ciudad? Debería decir el texto correctamente, junto al río, porque esto nos indica que la comunidad judía debía ser relativamente muy pequeña, por lo cual no había una sinagoga establecida. Y cuando no había una sinagoga establecida, era costumbre de los judíos buscar lugares que para ellos fueran puros. Por lo tanto, ellos iban al río
y desde el río ellos allí hacían sus oraciones o todo lo que involucraba ¿verdad? Su religión o su creencia. Por esta razón, Pablo busca o sale al río, ¿no? Porque no hay una sinagoga. Vean la costumbre en otros capítulos, perdón, en otros libros, incluso aquí mismo en Hechos, ustedes van a ver que Pablo visitaba ciertas sinagogas, ¿no? Visitaba primero la sinagoga, predicaba y luego se iba a los gentiles, puesto que los mismos judíos no recibían en totalidad el evangelio. Así que es posible, volviendo a Filipos, que Pablo esté hablando de un grupo de judaizantes, puesto que en otros libros como en Gálatas no los presentan, que estaban tratando de decirle a la iglesia que tenían, ahora que estaban en Cristo, también tenían que circuncidarse, ¿no? Tenían que seguir la ley de Moisés. Por eso es que ahora Pablo va a dar una respuesta acerca de cuál es la verdadera circuncisión. Vean ustedes el capítulo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está haciendo una clara referencia a Deuteronomios. Por ejemplo, en el capítulo 30, verso 6, noten ustedes lo que Dios dice. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que la circuncisión real es aquella que produce el Espíritu Santo en los corazones mediante un nuevo nacimiento. Por esta razón, Pablo señala que no tiene de qué confiarse en la carne, puesto que la nueva naturaleza es algo que viene en el nuevo nacimiento y es la causante de nuestra vida nueva ahora en Jesucristo. Esa es la verdadera circuncisión. De hecho, otras profetas lo presentan de otras maneras, como el corazón que es de piedra ahora será de carne. Y Dios dice, bueno, lo voy a hacer yo mediante mi espíritu para que caminen en mis estatutos, ¿no? Esa es la verdadera circuncisión, no la de la carne, puesto que en la carne no tenemos en qué confiar nosotros. Confiamos en y nos gloriamos en Cristo. Y esto de hecho Pablo lo presenta muy bien en el capítulo 2. Cuando nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, perdón, en el verso 12 dice ocupaos, es muy diferente de guarden, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya yo expliqué esto en el capítulo, cuando hablé del capítulo 2, pero brevemente, vuelvo y digo, no es lo mismo ocupaos que guardaos. Muchas veces decimos guarden vuestra salvación con temor y temblor, y eso no lo dice el texto. Dice ocupaos. ¿Por qué? En el verso 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso nosotros no tenemos nada en que confiar en la carne, pues aún cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, está hablando del proceso de la santidad continua, estamos haciendo uso de las gracias, ¿verdad? De los medios de gracia que Dios nos ha dado para nuestro desarrollo como creyentes, y no está hablando de guardar nuestra salvación, ¿no? Porque la salvación, una vez Dios te la da, una vez estás en Cristo, Cristo dice, todo lo que es mío, nadie lo arrebatará de mi mano. Una vez tú tienes la salvación, tú tienes la seguridad de que naciste en Cristo y de que permanecerás en Cristo, porque en el verso 13 dice que Él produce el querer como el hacer. Y si vas al capítulo 1 y miras el verso 6, dice, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy claro entonces que todo lo que Dios comienza lo termina. Dios no deja nada a medias. Pero volviendo entonces al verso 3, es claro que nuestra confianza no puede estar puesta en nuestra carne, en nuestras capacidades, en creer que nosotros somos
Somos tan espirituales que no vamos a caer, que no vamos a pecar, que no vamos a fallar. No, nuestra confianza nuestra en la carne. Mi confianza está en lo que Jesús ha hecho. Por lo tanto, Pablo dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahora Pablo va a presentar lo que es una argumentación haciendo uso de su pasado. No es que Pablo está trayendo su pasado para gloriarse de ello, no. Recuerden, vean la secuencia. Pablo presenta a un grupo de personas que son perros, que son malos obreros y que son mutiladores del cuerpo. Y luego dice que nada de estas cosas que ellos presentan funciona, sino que es en Cristo y nuestra fe en Él. Y ahora Pablo mismo va a presentar, en base a lo que ya ha tocado en los primeros 2 versos, va a presentar su pasado para presentar en su vida que no es nada de esto lo que realmente nos hace creyentes o nos hace salvos. Vean lo que dice ahora en el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno piensa. Recuerden, él no está argumentando para decir que él es más grande. Él está argumentando su pasado en secuencia a lo que ya ha tocado en los primeros versos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es interesante porque Pablo está presentando, si ustedes entienden que esto radica en cuanto a lo que nosotros tengamos en nuestra propia carne, si se trata de esto, yo tengo un mejor resumen que todo esto. Sin embargo, Pablo está diciendo, para mí, el que yo era fariseo, irrepresible en la ley, el que yo era de la tribu de Benjamín, o sea, él sigue siendo, ¿no? De la tribu de Benjamín. Todas estas cosas para mí eran de suma importancia, de gran orgullo, hasta que conocí a Cristo. Cuando conocí a Cristo, pude entender que todo esto de nada me servía. Es lo que Pablo está presentando en estos versos. Recuerden que él está siguiendo una secuencia de un grupo de personas, está hablando qué está presentando este grupo de personas, cuál debe ser nuestra actitud y quién era él y qué y cuándo y qué ocurrió cuando él abrió sus ojos y se dio de cuenta de que todo esto de nada le servía para ser salvo. De nada. Ahora, es interesante porque en el verso número 8, Pablo utiliza la palabra gnosis para hablar de Cristo, ¿no? Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, de la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo utiliza el término gnosis para hablar de conocimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque no podemos limitar esa transformación en la vida de Pablo a solamente a la visión o el encuentro que él tuvo con Jesús.
no podemos limitar a ese encuentro que se relata donde Pablo queda ciego por haber visto la gloria del Cristo resucitado. No. Porque cuando hablamos de gnosis, estamos hablando de conocimiento mediante información, ¿no? Y tenemos que mirar entonces el contexto completo del testimonio de Pablo. Y ahora voy a lo que quiero traer. Vean ustedes, por ejemplo, el testimonio de Pablo en Gálatas 1:12. Pues no recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Cristo. Está hablando del Evangelio, ¿no? Y está, obviamente en Gálatas se le está defendiendo su apostolado y en otros lugares. Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿a qué revelación se refiere el apóstol Pablo? Perdón. Vean 1 Corintios 15, 3, 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Está hablando de la revelación que él recibió. ¿Qué recibió Pablo? Dice aquí, que Cristo murió por nuestros pecados y luego dice, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está hablando de un conocimiento no solamente porque vio al Cristo resucitado, sino por un conocimiento mediante información que está basada o centrada en el Evangelio. Pablo conoce más o a totalidad a Jesús mediante el Evangelio. ¿Y por qué traigo esto? Porque tenemos que tener cuidado de no querer separar la espiritualidad del conocimiento bíblico. Y yo sé que esto es un tema que a muchos le incomoda e incluso les trae molestia cuando uno lo señala. Pero miren, amados, cuando nosotros señalamos estos puntos, no lo hacemos con el deseo o con el motivo de dañar o denigrar a una persona, sino con motivo de alerta, número 2, de enseñanza y número 3, de una invitación a regresar al texto. Tenemos que tener mucho cuidado de separar la espiritualidad de lo que es la enseñanza de la Escritura. Nosotros necesitamos el conocimiento, necesitamos que nuestra mente esté informada por la palabra de Dios para tener una espiritualidad saludable. Cuando no tenemos nuestra mente informada por la palabra de Dios, tenemos como resultado, como podemos ver en muchas personas, vivir un cristianismo metafísico, un cristianismo místico, donde te dicen, sí, la palabra es, la Biblia es la palabra de Dios, pero lo más importante que dice la Escritura es que para el que cree todo es posible, y eso es todo lo que tenemos que saber, y entonces dependen de visiones, de sueños y de tantas cosas. Sin embargo, Pablo dio por pérdida todo lo que él conocía antes cuando conoció a Jesús. Y ese conocimiento no solamente se limita al encuentro visual, sino también a la información recibida a través de las Escrituras. Pablo vio quién era Jesús cuando el velo cuando la venda de sus ojos se cayeron y mediante la Escritura él pudo conocer quién era Cristo, y por eso da testimonio en Corinto de que la revelación que recibió fue mediante o conforme a las Escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de separar la espiritualidad de las Escrituras. En el momento en que hacemos eso, entramos en túneles oscuros, en prácticas antibíblicas. Hermanos, no importa lo que usted haya sentido, no importa lo que usted aprendió en el pasado, no importa que usted haya visto lo que haya visto o soñado.
El evangelio es más grande que todo ello. Y si lo que usted vio, sintió durante años y escuchó y todas estas prácticas, si no van conforme a la escritura, lamento decirle que no proviene de Dios. Dios no va a decir una cosa en la escritura y en la práctica hacer otra. Eso lo podemos hacer nosotros, que somos humanos. Dios no se equivoca. Entonces, de acuerdo al verso 9 y 11, ¿en dónde se centra o dónde está nuestra justicia? Y de hecho, permítanme hacer un paréntesis. En el momento en que nosotros, y regreso al verso anterior, en el momento en que nosotros creemos que para ser creyentes en Cristo y ser salvos, no es solamente recibir a Cristo por fe y tener la escritura, ¿no? Y creer que aparte de la escritura necesitamos visiones y otras tipo de prácticas o revelaciones para creer que hemos alcanzado un nivel espiritual. Estamos al mismo nivel que el grupo de personas que Pablo presentó en el verso 2 en este capítulo. Porque eso es pervertir el evangelio. Cierro el paréntesis. Y ser hallado en Él. ¿Quién es Él? Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de nuestros padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí debemos comprender que no hay logros humanos que puedan hacerme justo delante de Dios. Mi justificación, sin embargo, aunque nosotros en el huerto del Edén fuimos representados por Adán y por Adán todos fuimos constituidos pecadores y recibimos una naturaleza depravada, Cristo fue el representante de su pueblo mediante su vida, muerte y resurrección. Por lo tanto, la justicia procede de Dios, descansando únicamente mediante los méritos de Jesucristo, no méritos personales. Es lo que Pablo está diciendo. Y desde luego la fe, cuando hablamos de la fe, tenemos que entender que la fe es el instrumento, ¿ok? No es el fundamento de la justificación. Porque cuando hablamos de salvación, y sígame con cuidado, sí la salvación requiere obra. Pero esta obra tiene que ser perfecta. Y como esta obra tiene que ser perfecta, de antemano quedamos descalificados. ¿Por qué? Porque ya nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ya el hecho de nacer con esa naturaleza nos descalifica. Ustedes recuerdan cuando se iba a hacer una expiación, las cualidades que tenía que tener el cordero, ¿no? Por lo tanto, solamente un hombre tenía la cualidad de poder realizar dicha obra para poder satisfacer a Dios de manera perfecta, y ese hombre es Jesús. Por lo tanto, en el momento que mediante la fe recibo a Jesús, yo estoy reconociendo en mi vida lo que está diciendo Pablo, que la vida y la muerte y resurrección de Cristo es suficiente en mi vida para ser salvo. Que los méritos de Jesús es todo lo que yo necesito en mi vida para ser salvo. Que no hay manera de que yo pueda satisfacer los méritos, la justicia divina. Ahora noten el verso 10 y 11.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La vida del creyente está íntimamente ligada y está identificada con Cristo. Es decir, el creyente está sujeto, como Cristo estuvo, a padecimientos en la vida. Y estos padecimientos, estos sufrimientos pueden manifestarse de diferentes maneras. No estoy hablando de que usted va a ir a la cruz, aunque ciertamente podemos ver que en la persecución que hay contra los creyentes hay muchos, que mueren como mártires. Pero el sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras. Puede manifestarse en una enfermedad, puede manifestarse de diversas formas, porque nuestra vida está ligada, íntimamente ligada y identificada con Jesús. Ahora, en el verso 12 y 14 dice, 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ciertamente, hermanos, aunque nosotros somos salvos, no gozamos a plenitud o plenamente lo que son los beneficios de esta salvación, puesto que esto se consumará en el momento en que Jesús regrese por segunda vez. Por lo tanto, nos esforzamos cada día, ¿no? Haciendo uso de las herramientas de gracia que Dios nos ha otorgado, pero no lo hemos alcanzado. Aún no gozamos a plenitud de todos los beneficios de esta salvación, aunque somos plenamente salvos y que no hay condenación para nosotros ya, de acuerdo a Romanos 8:1. Pero esta salvación, los beneficios que ella involucra, la gozaremos a plenitud cuando Jesús regrese por segunda vez en las nubes. Versos 15 y 17. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así, se conducen según el ejemplo que de nosotros tenéis en nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo habla de la perfección? Pablo se refiere en el sentido de perfección a una estatura, no estatura. Pablo se refiere más bien a haber escalado un nivel de madurez, es la palabra que estaba buscando, un nivel de madurez. Pablo está hablando de madurez, de pensamiento, ¿no? Y es entender que estamos lejos de lograr ser perfectos, y que la verdadera perfección únicamente se mide en Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros podemos reconocer que estamos lejos de ser perfectos, que realmente todo nuestro ser descansa en Jesús, que no hay nada en qué confiar en esta carne y que a pesar de ello nos podemos aferrar a su amor, es cuando hemos alcanzado un nivel de madurez. Porque sabemos que la perfección se mide en Jesús y no en nosotros. Versos 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Ve, aquí pareciera que
Vuelvo y digo, no es la primera vez que él escribe. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora vean el verso 22 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Todas las cosas están sujetas en Cristo, ¿no? Ahora, este verso 20 es muy importante. ¿Por qué? Porque siendo Filipos una provincia de los romanos, ¿no? Los romanos tenían esta parte de Asia, ¿no? Ellos tenían a lo que era los Filipos, estaba gobernada por los romanos, es lo que quiero decir. Ellos gozaban de lo que era la ciudadanía romana, ¿no? Así que Pablo ahora presenta la ciudadanía del cielo, ¿no? Pablo está diciendo que si tienes ciertos beneficios siendo ciudadano romano, esa ciudadanía romana no se compara jamás y nunca con la ciudadanía que está en los cielos, que está en Jesús. Jesús es nuestro reino, ¿no? Nosotros estamos ligados a Él, nosotros entramos mediante a Él. Jesús es nuestro todo. En otras palabras, Pablo está diciendo, puede ser que la ciudadanía romana te dé ciertos beneficios, pero tú estás en plenitud cuando estás en Cristo. Esa ciudadanía romana, comparada con la ciudadanía del cielo, no puede haber comparación, porque Cristo lo llena todo en todos. Y termina luego hablando, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿no? Está hablando de esa transformación de los cuerpos, donde tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Por lo tanto, amados, si fuéramos de manera general a aplicar lo que Pablo en este capítulo 3 está presentando, debemos de cuidarnos de aquellos que quieren hacer de la sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de una enseñanza pura. Y quieren hacer de la sana doctrina un mensaje o una enseñanza impura. Tenemos que cuidarnos de ese grupo de personas que no tienen como fin el aportar a nuestras vidas o ayudarnos a crecer, sino que tienen como fin pervertir el evangelio, tienen como fin hacer de lo puro impuro. Tenemos que guardarnos de ellos. Número 2, tenemos que también entender, amados, que no hay nada en nosotros que podamos hacer para ganarnos la salvación. La salvación únicamente fue alcanzada por Jesús. Por eso nosotros utilizamos la fe como medio. La fe es el medio por el cual nosotros reconocemos que solamente Jesús tiene los méritos necesarios para satisfacer la justicia de Dios. Por lo tanto, reconozco en mi vida como suficiente su vida, muerte y resurrección, teniendo como esperanza una ciudadanía mejor, cuyos beneficios serán completos y en plenitud cuando nuestro Señor regrese por segunda vez y pondrá fin a toda esta vida de dolor. Mis amados, este ha sido el capítulo 3. Hemos estudiado. Luego estaremos trayendo el capítulo 4. Vuelvo y repito, si has llegado hasta aquí y entiendes que te ha sido de edificación, nos regales un like, te suscribas al canal y que compartas este video con otras personas. Estamos tratando de crecer como canal, ¿verdad? No para hacernos famosos o algo así, simplemente con el fin con el propósito, no solamente de llevar el evangelio,
sino de promover el estudio bíblico. Para mí es bien importante lo que es el promover el estudio bíblico. Yo le recomiendo a usted que vaya a un instituto. Hay muchos recursos en librerías, universidad, amados. No se queden solamente con el mensaje de los domingos. Usted tiene como responsabilidad estudiar, prepararse. Prepárese, amados. Es importante que el creyente tenga por prioridad el estudio de las Escrituras. Así que esto ha sido todo en este video. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.